Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su digital preferido, www.noticiasaldia.com.mx. Seguimos aquí con el profesor Ornelas después de su muy interesante charla. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, señor Héctor Bernal. Hay mucho que decir, pero usted tiene la palabra. Así es. Bueno, mire, se dice que apenas ya entró el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro, y se convirtió en noticia. ¿Por qué? Por el sueldazo que trae, ¿verdad? Ya que su sueldo mensual es de 115,521 pesos. Ya con todo lo que se compone, pero es mucha lana, ¿no? Pero está hablando del rector, no de los diputados. No, del rector, no, ahorita nos vamos con los diputados. Porque los diputados se me hizo muy poquito para que estuviera hablando de los diputados, digo, además de sus compensaciones y... No, estamos hablando de que acaba de entrar en todo esto. Sí, mire, vamos a platicar un poco del rector, usted que está más y de la educación, usted que está más interiorizado en esto de la área educativa. Por favor, que me hace, pero algo podemos opinar. Claro, porque ¿cuánto gana un profesor normalmente? Depende de las plazas, pero 15,000, 16,000, me estamos hablando de las plazas de nivel básico. Sí. Hay la figura de la doble plaza, pues en este caso el maestro pues está todo el día frente a los muchachitos en la mañana y en la tarde, es una cosa pesada, pero es doble plaza. Y estaríamos hablando, pues, no sé, 18, 20 mil pesos. ¿Y no le parece que es ridículo el sueldo? Pues, yo creo que por ahí debió empezar la reforma educativa, ¿no? Por mejorarle los sueldos a los profesores para que... Hay muchos, en su mayoría son profesores que tienen vocación para estar enfrente de los alumnos, ¿verdad? Tienen vocación para la docencia. Sin embargo, habrá algunos otros que no, pero todos aquellos que desempeñan bien su trabajo, que tienen vocación, que tienen capacidad para hacerlo, ¿no se le hace que es muy poco lo que están ganando? Es que la realidad, el régimen desde siempre no vio a la educación como algo importante para la consecución de los objetivos de un Estado verdaderamente que lleve a la sociedad a crecimiento. Por eso no salimos del tercermundismo. Bueno, pero la han puesto en un lugar secundario. Así es, déjeme decirle que no es de ahora. Ni de esta administración tampoco. Claro. Esto viene de toda una vida y me llama mucho la atención que el rector, aun cuando sea la máxima casa de estudios, pues tenga un sueldo de este tamaño, teniendo en cuenta que los profesores que están frente a los niños y a veces trabajan en la mañana y a veces trabajan en la tarde, pues que tengan un sueldo de este tipo, ¿no? Porque sabemos que, no sé si ya se haya acabado esto, pero había muchos que los tenían en el sindicato nada más, ¿cómo les decían ahí? Prófugos del GIS. Prófugos del GIS, pero tenían algún otro nombre que estaban, pues estaban comisionados, esa es la palabra, comisionados al sindicato y no hacían absolutamente nada ganando. Funciones que ya de hace muchos años que no eran para realmente de interés sindical, sino de interés partidista a favor del partido de Nueva Alianza, del partido que fundó el Bester Gordillo, también para hacer sus propios negocios, que allá en California por ahí están cosas que no se han recuperado, porque tenerla ahí en la cárcel, pues sí, pero ¿qué ganamos con meter también a la cárcel a o a quien se meta? El chiste es recuperar esos recursos mal habidos, porque son dinero del pueblo, y en el caso de la educación, la han dejado a un lado y han obviamente marginado. Son dos elementos claves, fundamentales para que la educación camine con verdadero contenido y resultados, maestros y alumnos. Así es. Y eso conlleva la infraestructura, escuelas, laboratorios, talleres, servicios sanitarios, papelería. Y no estamos hablando pues ya de los que están muy alejados, que están totalmente abandonados y que son los maestros que realmente hacen una labor a profundidad para sacar a los niños de la ignorancia y para que se defiendan de la injusticia. ¿Por qué cree que a los maestros normalistas generalmente el régimen siempre los estuvo relegando? Porque el maestro normalista, que fueron los hacedores de alguna manera de la educación a lo largo de muchas décadas, estamos hablando de los 30 principalmente, en los arranques del cardenismo con Lázaro Cárdenas y desde que se fundó la SEP en el 23 con José Vasconcelos. Los maestros normalistas, en esencia un maestro es aquel que va
y se compromete con la comunidad para servirle a la comunidad, ayudar a la comunidad y sacarlo de la injusticia, combatir al cacique, combatir los abusos de los poderes de los presidentes municipales, sí, tipos como ese la ley de Herodes, que llegan atropellando a la gente. Oiga, profe, pero todavía no los ha apoyado, sí, exacto, pero todavía existen. Claro que sí. Pero todavía hay profesores con esa vocación que se van a la sierra y se meten duro, pese a que están en contra del alcalde, que están en contra de los diputados que van allá a verlos. Todavía existen. Claro que sí. Porque yo he visto que hay las escuelas allá en los lugares, como usted dice, marginados, bueno, pues ni siquiera aulas tienen, ¿verdad? A veces hasta en el bosque donde estén, ahí les dan clases, ¿verdad? Un lugar que sí, accesible de alguna manera, que proteja de las inclemencias. Yo trabajé en Tabasco en aulas de guano, que vienen siendo pues aulas que los techos son de palma. Sí. Y estamos hablando del estado de Tabasco. Pero ya estamos hablando también de hace mucho tiempo. Había una escuela ya que hizo el CAPSE, en la de época de Echeverría, no en la época de Echeverría, sino antes. Había aulas, había casa del maestro, yo habité la casa del maestro, sí, pero lo que usted me preguntaba, y que es fundamental y muy importante decirlo, la inmensa mayoría del maestro trabaja, y muchos de ellos, de esa inmensa mayoría, tienen la vocación, sí, tienen la ética, claro. Lo que son unos cuantos que se apropian de los sindicatos para servirle al patrón, como se apropia la CTM de los sindicatos para servirle al patrón. Totalmente de acuerdo. El sindicato le sirve a sus intereses, y para ello pues utilizan a la gran masa trabajadora y no les sirven como sindicalistas, los utilizan nada más para que ellos estén haciendo el trabajo y ellos arriba sacan enriqueciéndose. Las plazas para los familiares, las plazas para los amigos, para los compadres, etcétera, etcétera. La sabiduría. Claro que sí, la sabiduría de todos los de simulación y todas las prerrogativas que usted guste y quiere. Pero además, hay que señalarlo, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibe millonadas que se les cuenta a cada maestro. Son millonadas que reciben cada mes. Para no decir que cada quincena viene un descuento en el talón de cheque del maestro. Bueno, la CENTE también, ¿no? Ese dinero se maneja con total opacidad. Por ello, en el caso de ¿cómo se llama? Ahorita se me ve el nombre del anterior líder de antes que el Bester Gordillo. Estaba el profesor, sí. Ellos abusaron e hicieron grandes negocios, que fue gobernador de San Luis Potosí. Así es. Carlos Jongitud Barrios, sí. Así es, porque manejan miles y miles de millones y no le rinden cuentas a nadie. Y el Bester Gordillo también, de ahí viene la prensa, está saliendo en la prensa los mecanismos que utilizan para desviar dinero. Así es. Desviar dinero a paraísos fiscales, a compras de departamentos en Miami, en California, en Houston, en San Diego. Ahí están las pruebas. Y si les escarbamos poquito, no nomás de ellos, de todo el mundo, por eso México no sale, porque es un cáncer tremendo y terrible la corrupción. Pero que no nos engañen, la inmensa mayoría de los mexicanos trabajan y se esfuerzan, por eso yo lo he dicho aquí recurrentemente. De los profesores mexicanos. Maestros y trabajadores de cualquier nivel son los héroes del día. Los vivales, los grandes empresarios, los que están muy cercanos a los palacios de gobierno, que están muy cercanos a los diputados, que están muy cercanos a los gobernadores, muy cercanos a los presidentes de la República, son los que hacen... Los beneficiarios. Los que se benefician cada sexenio, cada trienio, pero sacrificando a los millones de trabajadores y relegando a los miles de maestros y relegando a los miles de verdaderos líderes obreros o campesinos, que serían los líderes honestos, y los relegan, los tratan de comprar, y si no los encarcelan y si no los matan. Pero ellos se benefician y se reciclan en esa cáncer de corrupción e impunidad que el régimen no ha permitido, pues, que verdaderamente hay un desarrollo educativo. Ni lo permitirá. Además, estas reformas, como le decía al principio de nuestra charla, estas reformas empezaron de otra forma, porque yo pienso que la educación es lo más importante, pero nos dicen quienes conocen que la educación no está adelantada en México porque no quieren que el pueblo despierte y que el pueblo esté estudiado para poderlo seguir manipulando como lo han hecho hasta ahora. Entonces, esto es precisamente empezar por
darle a los trabajadores que están trabajando muy bien, a los maestros que están trabajando bien, darles sueldos dignos y quitárselos a los funcionarios, a los simuladores, a los jefes de los sindicatos, a toda esta gente que se vayan a chambear igual que los otros. Y no se van a ir porque no saben. Es más, si se van a perjudicar a los muchachos porque no saben. Es que hay algunos que tienen 20, 30 años que nunca han pisado las aulas. Así es. Entonces, si usted los manda a dar clases, lo que van a hacer es perjudicar, y no se vale a los muchachitos de secundaria o de bachillerato o en la universidad también. No, porque no, ¿qué les van a enseñar? Esa es la corrupción, lo que yo le decía. Miren, ¿por qué Japón y Alemania se levantan de la Segunda Guerra Mundial, se levantan de las cenizas? Japón y Alemania, porque tenían la estructura, tenían el conocimiento, tenían las plataformas científicas. Entonces nada más hicieron, lo que hicieron fue ponerse a trabajar de nuevo, y en unos cuantos años, en 10, 15 años, Alemania se vuelve a levantar, y a los 20, 30 años Alemania es otra potencia de nuevo. Japón no se es otra potencia, cuando fueron destruidos, arrasados en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando a la distancia de 70 años. Distancia de 70 años. Alemania ahorita es una potencia en Europa. Vamos a regresar a lo de los maestros, precisamente. Vamos a regresar. Aquí la realidad es que este país apenas empieza de alguna manera a caminar. Por eso el 5 de junio la sociedad dijo, como una sola voz, dijo, hasta aquí llegaron ustedes, y voltearon a ver y dijeron, bueno, pues el único que nos puede sacar adelante pues es el Chapulín Azul, y le dieron el voto al PAN. Ahora veremos qué va a hacer el PAN. Por lo pronto Javier Corral le pensó un poquito, pero mete ahí a la Dirección de Educación Pública, el SECH, que maneja el nivel básico, que es kinder, primaria y secundaria, y pone al profesor Manuel Arias, y el maestro hace lo que tiene que hacer y les dice, señores del sindicato de la octava, que tomaron las oficinas de la SECH hace unos cuantos días, señores, ustedes van al sindicato y harán lo que tienen que hacer para defender a los maestros sindicalmente hablando. La educación la vamos a manejar nosotros, las plazas las vamos a manejar nosotros, y vamos a revisar como se debe revisar lo que tenga que revisarse, porque hay muchas dobles y triples y cuádruples plazas. Imagínense nada más, que bueno, maestros, ¿no? Que están ganando 80, 100 mil o más, imagínense, y que trabajan dobles o triples tiempos. Oiga, ¿es conveniente repetir el nombre de este profesor? Manuel Arias. Manuel Arias, porque gentes como él, que está al frente de la SECH, porque profesores como él, o sea, hay pocos, muy pocos, porque todos los que llegan a un puesto de este tipo, lo que están pensando es cómo van a agarrar dinero, cómo van a estar un poco mejor en sus ingresos, no haciendo lo que está haciendo precisamente este profesor. Un saludo y felicidades al profesor Arias. Aquí la realidad es que tiene, en este caso el gobierno de Javier Corral, entra pues de alguna manera sin los elementos fundamentales para tener un control de las distintas dependencias. Tiene que echar mano en el buen sentido de la palabra, y como lo decíamos en una ocasión aquí, pues tenemos que apostarle a que le vaya bien a Chihuahua, que le vaya bien al gobierno de Corral, pero para que le vaya bien a Chihuahua, y ya nos veremos después en las urnas, pero por lo pronto que las cosas desde ya se estén manejando como corresponde, para que la educación adquiera el estatus que merece, y los maestros, principalmente todos los que están en las aulas y en los lugares más alejados, tengan esa infraestructura que usted dice y esos sueldos que ellos merecen, porque es la mayoría, como también la mayoría de los trabajadores, todos los días, como, no sé, por eso digo que son los héroes del día, trabajan para recibir 150, 200 pesos al día, que son 4,000 pesos, 3,500 o 4,500 al mes. No es un sueldo que permita, por eso tienen que trabajar el papá y la mamá, y los niños pues quedan en el aire. Bueno, y esto no lo dice un improvisado ni alguien que no haya estado al frente de un aula y no haya agarrado el GIS. Nos consta que el profesor Ornelas siempre ha estado un hombre muy trabajador en cuanto a su profesión, y que la quiere mucho. Pues así es, empecé y trabajé en el medio rural, y me gané mi plaza en los patios de la SEP, y me mandaron a Tabasco, al estado que yo no pedía, a ese estado me mandaron, no lo pedía, o sea, yo acá en mi foro interno decía que no me mandaran a Tabasco porque allí había estado trabajando en un aserradero, termino mi carrera en Campeche y me mandan a Tabasco, y asumí la dirección de una escuela con 3 maestros, y luego de 3 años me paso a Chihuahua, hago un cambio, una permuta, y trabajo 8 años en el medio rural para entrar aquí a la ciudad de Chihuahua, 8 años en el medio rural, y eso pues me dio el conocimiento del nivel básico que es la primaria. Luego entro a la de Getty,
y fui fundador del CETIS 86, y también me faltó nada más un año para ser fundador del CEBETIS 122. Planteles a los que yo les tengo una alta estima, son planteles de prestigio, y también el Colegio Palmore, que mis respetos para ello, aunque sea un colegio particular, tiene una formación académica muy bien fundamentada. Se lo digo como maestro, porque los alumnos que venían del Colegio Palmore, del kinder, de la primaria, de la secundaria, y iban con nosotros a la prepa, yo era maestro de prepa, esos alumnos todos entraban a los tecnológicos o a la universidad, porque traían una formación desde abajo, con eso que ustedes dicen, con infraestructura, y el Palmore le paga bien a sus maestros, razonablemente bien, y les paga sus vacaciones. Se lo digo yo porque yo fui su maestro del Palmore por arriba de unos 12, 15 años, y le respetan a uno lo principal que se le debe respetar a un maestro, la libertad de cátedra, de tal manera pues que ellos le confiaron, a mí me invitaron a trabajar, y me confiaron a los alumnos. En este caso fui fundador pues de la prepa de la preparatoria del Palmore. Bueno, y en ese tenor pues para mí, yo estoy muy agradecido de haber sido maestro y sigo siendo maestro. Es un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos. Apostarle a la educación es apostarle al desarrollo de una sociedad. Es correcto. No al crecimiento, al desarrollo de una sociedad que trae aparejado un crecimiento. Porque aquí en México se presume mucho crecimiento, pues sí, pero de las transnacionales. Por eso hay un tráfico impresionante de miles de millones entre la frontera norte con Estados Unidos, pues sí, pero beneficia nada más a unos cuantos. A unos cuantos, es correcto. Bueno, pues por eso es que quisimos hablar de su trayectoria y felicitarlo, profesor, porque en estos momentos en que necesitamos que la educación realmente se vuelva algo útil para todo, en todo el país, para que todos los niños puedan desarrollarse, y bueno, ¿quién más que el profesor Francisco Ornelas? Buenas tardes, profesor, muchas gracias. Muy buenas tardes, y un saludo pues una vez más a quienes trabajan como maestros y a los alumnos, pues que cuiden ese espacio tan importante para que se superen a sí mismos y puedan más adelante regresarle a la sociedad lo que adquirieron en las aulas. Así es. Ver por la sociedad, ver por México. Y a los dirigentes que, bueno, pues que de alguna manera no se queden con los recursos que son de los maestros, y los maestros tengan una mejor vida. Se tendrá que democratizar la elección, por ahí vamos caminando, para que verdaderamente los maestros, así como se dio ahora en estas pasadas, en este proceso después de la elección de junio, los colegios de bachilleres empezaron pues a salir a la palestra, órale, y en lo mismo también en la UACH, órale, al nombramiento de los directores de las facultades, porque antes decidía el de arriba, nada más el de arriba. César Duarte decidía quiénes eran los directores de las facultades, quién era el rector, quién eran los directores del COBACH, quién era el director de la normal. Ese es el problema de un autoritarismo vertical, y dejan a un lado a los maestros, dejan a un lado a los trabajadores. Por eso se dio tanta corrupción. Estamos como estamos. Por eso se dio tanta corrupción, inclusive en nuestra máxima casa de estudios. Bueno. Es una corrupción que afecta a las mayorías y beneficia a unos cuantos, que viene, como usted lo dijo certeramente, desde hace muchas décadas. Así es. Pero tiene que acabarse eso, no es una cosa de definitivamente que sí. Y para el 2018 tenemos que dar el gran cambio y la gran batalla para que esto cambie, porque México no puede estar sujeto a toda la vida en las mismas circunstancias. Hay un desprestigio total de la sociedad mexicana. Bueno, la primer muestra de los gobiernos mexicanos. Ya se dio. Bueno, pues ahora vamos a esperarnos el 2018 para que vuelva a darse el campanazo y ojalá y que se elijan autoridades que realmente vean por la educación. Así es. Ok. Por todas las demás políticas. Y todas las demás, sí. Educación, salud, laboral, todo. Ok, profesor. Bueno, pues buenas tardes, profesor. Buenas tardes y pase buen día. Igualmente.